Saludos jóvenes, bienvenidos al tema 9 de la unidad 5, el cual trata del funcionamiento de OSPF 3 para IPv6, cuyo objetivo es comprender la tabla de ruteo IP con rutas a redes remotas y las mejores rutas para llegar a dichas redes. Estructura de datos OSPF. OSPF.v3 es el equivalente a OSPF.v2 para intercambiar prefijos IPv6. Recuerde que, en IPv6, la dirección de red se denomina prefijo y la máscara de subred se denomina longitud de prefijo. De manera similar a su equivalente de IPv4, OSPF.v3 intercambia la información de routing para completar la tabla de routing IPv6 con prefijos remotos, como se muestra en la ilustración. Nota. Con la característica de familias de direcciones de OSPF.v3, esta versión del protocolo es compatible con IPv4 e IPv6. OSPF.v2 se ejecuta a través de la capa de red IPv4, por lo que se comunica con otros peers IPv4 o OSPF y solo anuncia rutas IPv4. OSPF.v3 tiene la misma funcionalidad que OSPF.v2, pero utiliza IPv6 como transporte de la capa de red, por lo que se comunica con peers OSPF.v3 y anuncia rutas IPv6. OSPF.v3 también utiliza el algoritmo SPF como motor de cómputo para determinar las mejores rutas a lo largo del dominio de routing. Al igual que con todos los protocolos de routing IPv6, OSPF.v3 tiene procesos diferentes de los de su equivalente de IPv4. Los procesos y las operaciones son básicamente los mismos que en el protocolo de routing IPv4, pero se ejecutan de forma independiente. OSPF.v2 y OSPF.v3 tienen tablas de adyacencia, tablas de topología OSPF y tablas de routing IP independientes, como se muestra en la ilustración. Los comandos de configuración y verificación de OSPF.v3 son similares a los que se utilizan en OSPF.v2. Los routers que ejecutan un protocolo de routing dinámico, como OSPF, intercambian mensajes entre vecinos en la misma subred o el mismo enlace. Los routers solo necesitan enviar y recibir mensajes de protocolo de routing con sus vecinos conectados directamente. Estos mensajes siempre se envían desde la dirección IPv4 de origen del router que realiza el reenvío. Las direcciones IPv6 link local son ideales para este propósito. Una dirección IPv6 link local permite que un dispositivo se comunique con otros dispositivos con IPv6 habilitado en el mismo enlace y solo en ese enlace, subred. Los paquetes con una dirección link local de origen o de destino no se pueden enrutar más allá del enlace en el cual se originó el paquete. Como se muestra en la ilustración, los mensajes OSPF, v3 se envían utilizando lo siguiente. Dirección IPv6 de origen. Esta es la dirección IPv6 link local de la interfaz de salida. Dirección IPv6 de destino. Se pueden enviar los paquetes OSPF, v3 a una dirección de unidifusión mediante la dirección IPv6 link local del vecino. También es posible enviarlos utilizando una dirección de multidifusión. La dirección FF02.5 es la dirección de todos los routers OSPF, mientras que FF02.6 es la dirección de multidifusión del DR/BDR. En la figura, se muestra la topología de la red que se utiliza para configurar OSPF, v3. En la siguiente figura, se muestra el routing de unidifusión IPv6 y la configuración de las direcciones de unidifusión global del R1, como se identifican en la topología de referencia. Suponga que las interfaces del R2 y el R3 también se configuraron con sus direcciones de unidifusión global, como se identifica en la topología mencionada. En esta topología, ninguno de los routers tiene direcciones IPv4 configuradas. Una red con las interfaces del router configuradas con direcciones IPv4 e IPv6 se denomina dual stack. Una red dual stack puede tener OSPF, v2 y OSPF, v3 habilitados de manera simultánea. En la ilustración, el resultado del comando show IPv6 interface brief confirma que se configuraron correctamente las direcciones IPv6 globales y que se habilitaron las interfaces. Además, observe que cada interfaz generó automáticamente una dirección link local, como se destaca en la ilustración.
Las direcciones link local se crean de manera automática cuando se asigna una dirección IPv6 de unidifusión global a la interfaz. No se requieren direcciones de unidifusión global en una interfaz, pero sí se requieren direcciones IPv6 link local. Habilitando OSPF v3. OSPF v3 utiliza un método diferente para habilitar una interfaz para OSPF. En lugar de usar el comando network del modo de configuración del router para especificar las direcciones de interfaz que coinciden, OSPF v3 se configura directamente en la interfaz. Para habilitar OSPF v3 en una interfaz, utilice el comando IPv6 OSPF, id proceso área id área del modo de configuración de interfaz. El valor id proceso identifica el proceso de routing específico y debe coincidir con la ID de proceso utilizada para crear el proceso de routing en el comando IPv6 router OSPF, id proceso. El valor id área es el área que se debe asociar a la interfaz OSPF v3. Aunque pudo haberse configurado cualquier valor para el área, se seleccionó 0 debido a que el área 0 es el área backbone a la que se deben conectar todas las demás áreas, como se muestra en la figura 1. Esto contribuye a la migración a OSPF, multiárea, si surge la necesidad. En la siguiente figura, se habilita OSPF v3 en las interfaces del R1 con el comando IPv6 OSPF área 0. El comando show IPv6 OSPF interface brief muestra las interfaces OSPF v3 activas. Verificación de OSPF v3. Utilice el comando show IPv6 OSPF network para verificar que el router haya formado una adyacencia con los routers vecinos. Si no se muestra la ID del router vecino o no se muestra en el estado full, los dos routers no formaron una adyacencia OSPF. Si dos routers no establecen una adyacencia de vecino, no se intercambia la información de estado de enlace. Las LSDB incompletas pueden producir imprecisiones en los árboles S, P, F y en las tablas de routing. Es posible que no existan rutas hacia las redes de destino o que éstas no representen la ruta más óptima. En la siguiente figura, se muestra la adyacencia de vecino del R1. Este comando muestra el siguiente resultado para cada vecino. Network ID. La ID del router vecino. PRI. La prioridad OSPF, de la interfaz. El valor se utiliza en la elección del DR y del VDR. State. El estado de OSPF, de la interfaz. El estado full significa que el router y su vecino poseen LSDB de OSPF, idénticas. En el caso de redes de accesos múltiples como Ethernet, dos routers adyacentes pueden mostrar sus estados como 2Y. El guión indica que no se requiere ningún DR o VDR debido al tipo de red. Dead time. La cantidad de tiempo restante que el router espera para recibir un paquete de saludo OSPF del vecino antes de declararlo inactivo. Este valor se restablece cuando la interfaz recibe un paquete de saludo. Interface ID. La ID de interfaz o de enlace. Interface. La interfaz en la que este router formó adyacencia con el vecino. Realicen la autoevaluación de esta videoclase. Nos vemos en la siguiente videoclase.